Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Rey. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos otros videos. El día de hoy vamos a platicar eh, de un tema complejo, de un tema muy importante. Eh, en el video anterior vimos la manera correcta de escribir el nombre de nuestro idioma, si era con Z, si era con S. Pues ahí vimos que la Z no está en nuestro alfabeto, ¿no? Y no solo la Z, hay otras letras. Estas 8 letras no está en el alfabeto, ¿no?, de nuestra lengua. En el alfabeto celtal no está, no la usamos. Pero ¿por qué es importante y retomar esta parte? Porque resulta que estas letras a veces se utilizan en celtal. Bueno, ahorita vamos a ver si realmente es en celtal donde se utiliza. Eso es lo que vamos a platicar, ¿vale? Bueno, primero hay que entender, saber que hay palabras que no tienen traducción como tal al celtal. A veces se utiliza el sinónimo para poder traducirlo y a veces no tienen ni siquiera sinónimos, y a veces usando sinónimos pierde el mensaje central, cambia el significado usando sinónimos. Entonces es ahí donde entra, digamos, ¿no? Si lo traduzco o no lo traduzco con el sinónimo, ¿no? Por ejemplo, ya de manera personal hay palabras donde prefiero dejarlo como está escrito en español para no alterar, no darle otro significado al celtal. Cuando somos hablantes nativos nos podemos dar cuenta cuando sí, cuando no podemos usar sinónimos. Bueno, y yo, como me dedico a la traducción, soy traductor, ¿no? Pues a veces se deja como está escrito en español para no alterar. Entonces uno sabe cuándo sí, cuándo no traducir con el sinónimo. Entonces, cuando no se traduce es donde entran estas palabras, ¿no? Cuando las palabras no tienen traducción como tal al celtal, se dejan así como está escrito, ¿no? Les pongo un ejemplo: la palabra infraestructura. La palabra infraestructura no tiene traducción al celtal. Entonces, la infraestructura, la palabra lleva C, lleva F, es ahí donde entra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, realmente no es en celtal, ¿no?, donde se utiliza, ¿no?, sino que son en las palabras, se utilizan en las palabras donde no tienen traducción, o sea, se dejan como español. Entonces, al final no es traducción, pero está, ¿no?, dentro de la traducción, ¿no? En un texto, por ejemplo, en una plática, de repente alguien escuchas decir esa palabra, ¿no?, infraestructura, pero está usando, ¿no?, en la plática en celtal, ¿no? Está dentro, digamos, ¿no?, de la plática, de la traducción celtal, porque no tiene traducción como tal, ¿vale? Entonces es donde se utilizan estas letras que acabo de enseñar. Se utilizan cuando la palabra no tiene traducción, ¿vale? Y ahí es importante conocer, ¿no?, y saber esa parte, porque se puede encontrar por ahí en algún escrito, en alguna publicación, en alguna plática, más por ejemplo en los discursos, y se utilizan estas palabras, ¿no?, que no tienen traducción, se dejan así. Por eso es necesario saber y conocerla. Entonces, eso es lo que les quería platicar, que en celtal podemos decir que entre comillas, en celtal entre comillas, porque como tal no es en celtal, ¿no?, sino que son en palabras que no tienen traducción, se utilizan estas letras, ¿no? Entonces, sí, a veces se utiliza dentro de la conversación, de la plática celtal, con las palabras que no tienen traducción, ¿no? ¿Vale? Pues la traducción común, en la plática común en celtal, se utilizan las 27 letras que mencionamos la vez pasada, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Porque más bien se utilizan estas letras en los términos que no tienen traducción. Bueno, por eso quería platicarles
esta parte porque es necesario e importante también para que vayan comprendiendo. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que aprender todavía, pero también es necesario aprender todos estos detalles, ¿no? Estas partes que a veces es confuso. Así que en el próximo video vamos a poner ejemplos de estas palabras que a veces se dejan así y para que haya, digamos, un poco más de explicación, para que comprendan un poco más, ¿no? ¿Vale? Así que comenten qué les pareció, si se entendió, si se comprendió lo que dije, ¿vale? Igual compartan nuestros videos, mencionen, platíquenos qué les pareció, ¿vale? Ya saben que en Celtal para decir gracias se dice Wokolawal, ¿vale? Wokolawal es gracias, y para decir combatik, que significa adiós, adiós, combatik, comenten, ¿vale? Gracias.